una vertiente y que lleva con una cañería de PVC el agua madre. Hay una serie de irregularidades que son muy graves, así que partimos con un proceso sancionatorio que en su tiempo viene el informe del Comité Operativo de Fiscalización y vienen las sugerencias de los servicios de iniciar procesos sancionatorios por una serie de probablemente cargos, ¿verdad? Y esto se va a tener que ver en alguna de las próximas pruebas, alguna posibilidad. La segunda posibilidad es la que ustedes solicitaron directamente, que es la invalidación administrativa o revocación de la RCA, que hay que ver si se dan o no se dan las condiciones para que eso ocurra, porque el solo hecho de que se incumpla la RCA no es suficiente para invalidar. Esto es muy importante que lo tengan presente. Hay derecho a invalidar cuando la información de base que se proporcionó y que sustenta la RCA es deliberadamente falsa. Que cuando uno pide autorización para un emprendimiento, un proyecto de naturaleza, y uno omite, cuando el servicio le pregunta la información del tema de los cursos de agua, porque nos los informaron. Nosotros cuando conseguimos la información la conseguimos con la DGA. Ellos nunca informaron a la sanitaria que iban a estar involucrados cerca de un proyecto de esta característica. Entonces, aquí o se falseó, se omitió la información, y eso para el servicio público es grave. Es grave. Le dieron a la gente, a los vecinos que firmaran apoyando una planta, o sea, un secado de madera, y al final aparecieron que era una planta de incineración. Este tema me preocupa francamente. Este es un objeto de preocupación del intendente máximo, porque efectivamente considero que desde el punto de vista de lo que hoy día se está llamando compatibilidad territorial, es evidente que nunca se debe haber instalado una planta de esa naturaleza en ese lugar. Segundo, me preocupa enormemente el rango y la magnitud de los incumplimientos que ya han detectado los servicios públicos, digamos, y que yo me he preocupado de gatillar la fiscalización, porque el mismo día ustedes llevaron la información y que les pedí al gobernador que se la recibiera, el mismo día yo mandé a fiscalizar la Corema y se produjo, digamos, todo este movimiento administrativo. Y tercero, cuenten con que la sujeción al Estado de Derecho por parte, digamos, de este intendente va a ser absoluta. Es decir, si hay incumplimientos que sancionar, se van a sancionar. Si es que hay mérito para instruir un procedimiento administrativo que termine en la revocación del acto administrativo en que consiste la RCA, se hará. Y si hay que ir un poco más allá incluso, digamos, hacia las responsabilidades administrativas, se irá si que efectivamente se demuestra que hay responsabilidades administrativas involucradas. Por el momento, lo único que me atrevo a decir es que hay todas las trazas de que hay incumplimientos graves respecto de la RCA. Y quiero decir que hay todas las trazas porque no están establecidos formalmente todavía por el Comité Operativo de Fiscalización, que se reúne, me parece, hoy día o mañana, a emitir su informe final, que es el que va a la Corema y que va con las propuestas correspondientes en un sentido bueno. Así de clara la